Invitan a un tipo a dictar una conferencia a un foro y le dicen, oiga, usted es muy importante para nosotros, por eso queremos que abra la jornada de un día después del cóctel. Justo después del cóctel vamos a comenzar la agenda académica con usted. Y el tipo llega al auditorio y hay una sola persona en el público. Pasan 10 minutos y hay una sola persona y decide echarse su cuento y sigue adelante con su conferencia. El único espectador lo escucha, lo aplaude y una vez termina la conferencia, el conferencista baja y le dice, oiga, muchísimas gracias por acompañarme, usted es un tipo muy querido, pero yo ya me voy. Y el otro le dice, no, usted no se puede ir porque yo soy el siguiente conferencista. Muchísimas gracias por estar aquí, por esta participación que para ser las 8:30 de la mañana es bastante nutrida justo después del cóctel. Quiero agradecer muy especialmente al doctor Botero, al exministro Botero, al presidente de Fasecolda por esta invitación, no solamente a él, al equipo de Fasecolda. Quiero agradecer a María Claudia, quiero agradecer a Luis, quiero agradecer a Carlos, quiero agradecer a Ingrid, quiero agradecer a la junta directiva, al doctor Javier, a todos los miembros y todos los afiliados por tener en cuenta al Ministerio de Vivienda. Gracias por esta invitación. Saludo de manera muy especial a los compañeros de gobierno. Este evento tiene una nutrida participación del gobierno nacional. Aquí veo a los compañeros de la Superintendencia Financiera, está el superintendente Castaño, está Luz Ángela, la delegada, está la doctora Claudia Granada, está la doctora Juliana Lagos, está también el Ministerio de Hacienda, el director de la URF, a todos los compañeros de gobierno que están aquí y a los que van llegando en el curso de la presentación, muy buenos días. Saludo también a los compañeros de los medios de comunicación, muchas gracias a todos. Este gremio tiene 43 años. Es un gremio relativamente joven en comparación a otros que tienen 70, 80, hay varios gremios. Colombia es un país de cultura gremial. Hay algunos que ya se están acercando al siglo y este es un gremio relativamente joven, pero es un gremio muy importante. Si uno le pregunta a un colombiano lector informado por gremios, dígame 5 gremios, seguro va a mencionar a Fasecolda. Y es un gremio joven. Y es un gremio joven muy importante por 2 cosas. Lo primero, por el tipo de trabajo que hace, la seriedad de sus propuestas, la naturaleza constructiva de sus pronunciamientos y muy técnicos, pero también por la naturaleza de su oficio. El sector asegurador es un sector socio de todos los demás en el desarrollo de sus actividades. Y yo lo que quiero hacer con estos minutos es reflexionar sobre 2 cosas. Primero, compartirles nuestra visión de cómo va la política de vivienda, cómo le está yendo este sector al sector edificador, pero lo segundo, justamente hablar sobre esa bisagra, cómo el sector asegurador es importante, pero no accesorio, no, es importante, es definitivo dentro de lo que nosotros hemos conceptualizado en el gobierno del presidente Iván Duque como nuestras metas y nuestro norte en términos de política de vivienda. Entonces, una reflexión de cómo vamos y una reflexión de cómo ustedes son unos actores muy importantes y cuáles son las tareas que tenemos en el mediano y largo plazo de trabajo conjunto para no solamente consolidar la recuperación del sector, sino cumplir esos objetivos estratégicos que tenemos como gobierno y que hemos dispuesto en el marco de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, sin más preámbulos, creo que no debo apuntar aquí, debo apuntar allá. Listo, muy bien. Sector asegurador, un aliado para la política de vivienda. Y, como les digo, 2 reflexiones, una de cómo vamos y otra sobre el rol del sector asegurador. Y a la primera, sobre cómo vamos, yo la quise llamar política de vivienda, una política de Estado para el crecimiento y para la equidad. Y cada uno de los componentes de ese título define una reflexión importante para nosotros, una política de Estado para el crecimiento y para la equidad. ¿Por qué una política de Estado? Lo primero, porque yo me acuerdo muy bien cuando apenas empezábamos en este gobierno, cuando estábamos en el empalme, tuvimos la oportunidad de sentarnos con decenas de analistas, no solamente los expertos sectoriales, sino analistas sobre la economía colombiana y todos nos hicieron una misma reflexión. La política de vivienda debe ser una política de Estado.
Estábamos apenas en las secretarías técnicas y me decían qué importante sería que el gobierno del presidente Iván Duque haga de la política de vivienda una política de Estado. Y yo le preguntaba a cada uno, ¿qué es para usted una política de Estado? Y me decían una cosa distinta. Entonces me sonaba como un carretazo, pero un carretazo robusto que se repetía de manera recurrente y la gente me decía una política de Estado, una política de Estado, una política de Estado, una política de Estado. Nosotros estamos de acuerdo con que la política de vivienda debe ser una política de Estado y tenemos muy claro qué significa ser una política de Estado. Para este gobierno, una política de Estado es una política estable, articulada e integral. ¿Qué es una política estable? Una política estable es una política que tenga dos cosas. Primero, un marco legal con unas reglas de juego claras, sentadas en el mediano y largo plazo. Y segundo, para que sea estable, que tenga recursos garantizados. Para nosotros la estabilidad no puede ser simplemente plata en unos programas que no están definidos y que van improvisando en el tiempo, pero tampoco puede ser un acervo de disposiciones normativas donde hay mucho más discurso que recurso. Una política estable debe tener las dos cosas. Segundo, para nosotros, ¿qué es una política articulada? Una política articulada es aquella donde cuando nos pregunten por la vivienda uno no les conteste lo que tradicionalmente se contestaba. Bueno, si usted quiere saber cómo va la vivienda, yo le puedo contestar cómo va la vivienda urbana. Pero si me va a preguntar por la vivienda rural, vaya y pregúntele a otro. O si me va a preguntar por los subsidios, depende. Si son los subsidios que salen con los recursos de los empleadores, hablemos del FOBIS y de las cajas y pregúntele a ellos. Pero si es la plata del Sistema General de Participaciones, pregúnteme a mí. Una política articulada es la que tenga la capacidad de mirar lo urbano y lo rural de forma integral y a su vez de coordinar distintos actores como las cajas de compensación y el gobierno nacional. Tercero, para mí, que es una política integral. Una política integral es aquella que supere las falsas disyuntivas que dicen que existen entre el arrendamiento y la compra de vivienda nueva, entre la política de vivienda nueva y vivienda usada y entre otras, en la política de mejoramiento contra la deconstrucción de vivienda. Esas disyuntivas que parecen inducir a soluciones de esquina que le hacen pensar a uno que solamente nos debemos concentrar en una cosa y que si, por ejemplo, hacemos mejoramientos, eso va a ser a costa de la construcción de vivienda nueva, eso no es una política integral. Una política integral es la que reconoce, por ejemplo, que el país tiene al tiempo desafíos en lo cuantitativo y en lo cualitativo y que tenemos que atacar los dos de manera otra vez integral. Para pasar del discurso a la acción, para nosotros una política de Estado estable, articulada e integral la hemos plasmado en varias cosas que son una realidad. Yo me atrevería a decir que el gobierno del presidente Duque ya hizo de la política de vivienda en Colombia una política de Estado. ¿Por qué? Porque le garantizó los recursos al programa de subsidios hasta el 2025. Uno de los avales fiscales más grandes que se haya entregado en la historia de este país se entregó en agosto para la continuidad de los programas de vivienda, no de aquí a un año, no de aquí a 2 años, de aquí al 2025. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la asociación bancaria, lo que ocurría en los meses antes del vencimiento de los programas, que se iban venciendo todos los años. Había una gran cantidad de desistimientos y represamientos en las compras, y una vez los programas se actualizaban, se volvían a materializar esos negocios. Eso se acabó. Los programas de subsidio en Colombia están financiados y garantizados no hasta el 2021, no hasta el 2020, no hasta diciembre de este año, no hasta el año entrante tampoco, no hasta que se acabe el gobierno, tampoco están garantizados de aquí al 2025. Son pocas, muy pocas las políticas de un gobierno que se pueden dar el lujo de decir que tienen garantía normativa y de recursos de aquí a un lustro vista. Pues bien, la política de vivienda lo tiene. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que todo constructor que tenga un proyecto en el mediano plazo, que esté pensando en invertir de aquí a 2 o 3 años, las inversiones no se hacen de un día para otro, puede tener la certeza que en el momento en que termine su proceso constructivo va a encontrar la oferta institucional del Ministerio de Vivienda lista para respaldar su inversión. Pero al tiempo, los colombianos que deciden comprarse una casa, que eso tampoco se hace de un día para otro, vamos a comprarnos una casa este fin de semana, no, que es un plan del mediano y de largo plazo. Aquellos que quieran empezar a ahorrar
para cumplir el sueño de ser propietarios en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 o en 6 años, tienen la certeza que en ese momento ahí va a estar el brazo amigo del Estado con los programas de subsidios garantizados. Eso es hacer una política estable, eso es hacer una política de Estado. Articulada, ya la vivienda rural y la urbana no va a estar atomizada. Desde enero, gracias al plan de desarrollo, va a tener un único rector. No va a ocurrir lo que ocurría antes, que teníamos 7 entidades del gobierno haciendo vivienda de forma regada. Ahora no, ahora va a tener una lógica, y va a tener una escala. Y esa eficiencia se va a traducir al final del día en más oportunidades para que más colombianos puedan finalmente ser propietarios. Lo propio ocurre con aquellos otros actores que decíamos no son públicos. Esto es difícil coordinarlos, mentira, carreta. Nosotros acabamos el arbitraje que existía entre los subsidios del FOBIS y los subsidios de Mi Casa Ya, que no solamente era un arbitraje en términos de plata, no es que unos dieran más plata que otro, también en materia de procedimientos. Pues bien, nosotros logramos no solamente homologar los procedimientos a través de un decreto que sacamos en semanas anteriores, sino que logramos también sumar los recursos, doctor Botero. Ahora por primera vez le vamos a poder entregar a un colombiano que gane menos de 2 salarios mínimos, escúchenme bien, 50 salarios mínimos, sumando los recursos del FOBIS con los recursos de Mi Casa Ya. En la práctica lo que estamos haciendo es ayudando más que proporcionalmente a los que menos tienen en un buen diseño de política para que le podamos entregar 41.4 millones de pesos de cuota inicial a los que ganan menos. Y así vamos sumando esfuerzos del FOBIS con esfuerzos del ministerio. Antes competíamos, ahora nos sumamos para ejecutar esos recursos donde en la base de la pirámide. Eso es tener una política articulada e integral, porque vamos avanzando en programas que cumplen todos esas falsas disyuntivas y mostramos que aquí en Colombia se pueden hacer 100.000 mejoramientos y 100.000 iniciaciones de vivienda. Estamos cumpliendo la meta de iniciaciones de vivienda al tiempo que estamos haciendo 100.000 mejoramientos. Entonces, que me digan que un objetivo de política es a costa del otro, como si la política pública fuera un trivial ejercicio de suma cero. Nosotros no creemos en eso, creemos que podemos perseguir una meta en términos cuantitativos y una en términos cualitativos. Entonces, lo primer mensaje de esta presentación, este gobierno se ha obsesionado en hacer de la política de vivienda una política de Estado, una política articulada, integral y estable. Y se ha obsesionado en que ese discurso, que es un discurso común, que es un lugar común, se convierta en algo concreto. Y ahí hay 4, 5, 6 medidas de política muy claras que pasan de la acción y de la filosofía, y del cuentazo de la política de Estado a cosas concretas que le dan mucha tranquilidad al sector. Ahora déjenme hacer una reflexión sobre el crecimiento. La gente está muy preocupada por el crecimiento de este sector. Yo tengo que decir que a mí no solamente me preocupa el crecimiento de este sector, a mí me preocupa el crecimiento y me preocupa la equidad. Necesitamos encontrar un buen balance, ni siquiera es un balance, lograr las dos cosas al tiempo, porque este sector no solamente tiene que crecer y crecer mucho, este sector también tiene que ser un instrumento muy poderoso de redistribución del ingreso en Colombia. Y miren lo complejo de esta lámina que tengo a mis espaldas, porque esta lámina me muestra una realidad muy clara. En el sector edificador, todas las metas sociales están puestas sobre la vivienda de interés social, como es apenas natural. Todas las metas que tenemos en el plan de desarrollo desde lo social están puestas en la BIS y en la BIP. Sin embargo, la BIS y la BIP solamente me hacen el 80% del PIB del sector. Solamente me hacen, el 20% del PIB del sector. Es decir, el sector no BIS, el subsector no BIS, es el que me determina cómo le fue al PIB de edificaciones. Cuando uno mira el resultado del PIB de edificaciones, no es nada distinto al PIB de lo no BIS. La vivienda de interés social no me hace PIB de edificaciones, me hace muy poquito. Eso no quiere decir que no haga PIB, hace mucho PIB en la cadena. Pero como al final del día lo que se contabiliza es el valor agregado de la última fase, en la última fase se parece mucho a la suma de los materiales y me hace muy poquito PIB. Aquí en Colombia se construyen más o menos, se inician 200.000 unidades al año. La mitad son BIS, la mitad son no BIS. No tengo ni siquiera que rescalar. Siendo mitad y mitad, las BIS y las BIP me hacen el 20% del PIB.
pero me hacen el 90% de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y yo qué tengo que lograr? Cumplir las metas de lo social, pero al tiempo poner a crecer al sector. Por eso necesito tener una agenda muy clara para la BIS y una agenda muy clara para la no BIS. Yo me sentiría absolutamente inconforme y este gobierno se sentiría inconforme si estamos creciendo al 4, 5, 6% como sector, pero la vivienda de interés social está caída. Eso sería un fracaso. Y al mismo tiempo, este sector se siente inconforme de cumplir todas las metas del Plan Nacional de Desarrollo y tener crecimiento negativo. Necesitamos encontrar un buen balance. Usted hizo, doctor Botero, hace 4 días o menos una semblanza del exministro Guillermo Perry. Una muy buena semblanza del exministro Guillermo Perry. En su última columna, el exministro Guillermo Perry resaltaba este hecho. Su última columna en El Tiempo resaltaba que la vivienda de interés social era la que cumplía la totalidad de las metas del gobierno y que se podían cumplir todas las metas con un dato regular de PIB. Entonces, arranquemos. Miren esta gran contradicción. Antier salieron las cifras de desempleo en Colombia. Se destruyeron 260.000 empleos. En el sector de construcción se hizo toda la diferencia. El sector de construcción generó 170.000 empleos. Por ahí hay un cuento que es mentira. Pero es que esos son las obras civiles. Esos son las 4G, eso no es el sector edificador porque el sector edificador crece poquito. Mentira. El 58% de esos empleos lo hizo vivienda, lo hizo el sector edificador. El 58% son 98.800 empleos. Entonces, mientras un país en un mes tenemos un registro de destrucción de 260.000 empleos, ojo, el sector de vivienda hizo 100.000 empleos. Hizo 100.000 en el dato que salió antier, 100.000 empleos. ¿Cómo pueden estos 100.000 empleos compatibilizarse con un dato negativo de PIB? ¿Cómo pueden compatibilizarse? La ley de Ocun se cumple y se cumple para todos los sectores. No se contrata a la gente para que no haya iniciaciones, no se contrata a la gente para que no haya producción. ¿Cómo se puede estar contratando 100.000 trabajadores adicionales y tener un dato negativo de producto? La respuesta estaba en la lámina anterior y está en la columna del exministro Perry. La respuesta está muy clara. Esas 100.000 personas que se están contratando están yendo ¿a qué? A vivienda de interés social. Y están produciendo muchísima BIS que le ayuda a la economía en otros sectores, pero ese dato no se ve reflejado en el PIB. Aunque en este año de gobierno el PIB del sector edificador ha crecido sumando menos 1.1%. Lo cierto es que los datos no son buenos. Nosotros no nos sentimos contentos con ese crecimiento. Nosotros creemos que este sector debe crecer por lo menos un 4%, aunque los 2 primeros datos con crecimiento positivo de los últimos 10 trimestres se dieron en el gobierno Duque. Lo cierto es que los últimos 2 son francamente muy malos. Nosotros tenemos que darle la vuelta y estamos muy preocupados. Pero esta lámina me muestra que hay indicadores muy claros de actividad económica como el empleo, que son señales inequívocas que este sector está pasando algo bueno en términos de actividad productiva. Entonces quiero partirlo entre BIS y no BIS. Yo me siento muy contento del desempeño de la vivienda de interés social. Hay gente que dice, no, es que es un desempeño tímido. Y para mí el primero de estos gráficos es incontestable. Yo no sé qué ven otros analistas, nuevos analistas. Yo veo lo que está sombreado, no se ve muy bien la sombra, es lo que ha pasado desde el 7 de agosto del año anterior, lo que ha ocurrido en el gobierno del presidente Duque. Si a mí me preguntan, ¿usted qué ve en ese gráfico? Yo veo una línea que venía en terreno negativo, ¿sí?, que empieza a tener resultados cada vez menos negativos y que alcanza unas expansiones positivas que no había tenido en su historia reciente. Yo veo eso. ¿De qué estamos hablando? De las iniciaciones de vivienda de interés social. Estamos hablando del indicador más importante de este sector, el indicador más importante de actividad productiva. ¿Cuántas casas se arrancan? Y las iniciaciones en Colombia no crecen solo a 2 dígitos, crecen a más del 20%. Ese dato no es bueno, ese dato es incontestablemente bueno. Es de los mejores que hemos tenido en la historia de Colombia. Es muy bueno que la vivienda de interés social crezca más del 20%. La vivienda de interés social no está bien, la vivienda de interés social está supremamente bien. Y lo que queremos es que ese ritmo tan bueno lo podamos mantener en el tiempo. ¿Qué me preocuparía a mí? Que las iniciaciones, y le preocuparía también al súper, me imagino, que las iniciaciones fueran creciendo y que la rotación de inventario también. Eso sería muy inquietante. ¿Por qué? Porque lo que estaría mostrando es que estamos lanzando nuevos proyectos, empezándolos a construir, pero que no los estamos vendiendo.
Por eso para mí este segundo indicador también es muy importante, la estabilización de la rotación de inventarios. Conforme crecen las iniciaciones, esas dos señales de manera conjunta lo que me dan cuenta es de un fenómeno, vivienda de interés social que se construye en Colombia, vivienda que se vende. Estamos construyendo más que antes, pero vivienda de interés social que se construye, se vende. Punto. ¿Por qué? Las rotaciones no crecen mientras se expanden de manera extraordinaria las iniciaciones. Vivienda de interés social que construimos, la vendemos. ¿Todo es color de rosa? No, a mí hay cosas que me preocupan. ¿Qué me preocupa? Me preocupa, por ejemplo, que los lanzamientos, que es el indicador previo a una iniciación, que es apenas poner a andar la idea, los lanzamientos no se recuperan tan bien. Los lanzamientos de hoy van a ser las iniciaciones del primer semestre de junio del año entrante. A mí no me gusta ese dato de lanzamientos, tengo una hipótesis. La hipótesis es que esos lanzamientos se me han caído en las 6 ciudades. En 6 ciudades fundamentalmente, cuando uno abre lanzamientos tiene unos resultados del 10 y 12% en casi toda Colombia y 6 ciudades cayendo al 5%. Y al sacar el promedio ponderado me da 0. ¿Qué tienen en común esas 6 ciudades? Son 6 ciudades donde el suelo costaba mucho y nos habían pedido una redefinición en los topes de la vivienda de interés social. Esa redefinición de los topes se hizo hace un mes. Yo tengo la expectativa, por ejemplo, que en Antioquia tengamos lanzamientos de más de 20.000 unidades atendiendo esa nueva señal de mercado de redefinición de los topes. Entonces yo soy optimista porque es un problema de 6 ciudades donde tomamos una medida gracias al Plan Nacional de Desarrollo y eso se tiene que revertir, eso se tiene que ver en resultados. Yo aspiro que de aquí a diciembre tengamos unos datos muy buenos de lanzamientos. Y finalmente licencias. Usted dice, ¿por qué le preocupa licencias si las licencias están creciendo al 10%? Eso es una falsa modestia. Me preocupa que crezca al 10%. No, ¿qué me preocupa? La inestabilidad de ese crecimiento. Crece, se diluye, crece, se diluye. Y aunque el crecimiento es bueno, tenemos que hacerle un seguimiento muy detallado a que no se nos devuelva ese indicador a terreno negativo. Así como los datos son buenos en la BIS, y yo soy muy claro con eso, también tengo que decirles que los datos en la vivienda de alto valor no son buenos. No son buenos. De hecho, sin matices, los datos en la vivienda de alto valor son malos. Quiero que se den cuenta que la rotación de inventarios, que es justamente el indicador que veíamos para la BIS y yo destacaba que estaba estable, la rotación de inventarios en Colombia, en la vivienda de alto valor, no ha dejado de crecer desde el 2011. No es un fenómeno de este año. De hecho, este año ha corregido un poquito. Pasó de 16 meses a 15 meses, eso no es nada extraordinario, pero digamos que se ha normalizado. Pero es un fenómeno que se ha ido consolidando en los últimos 8 años. Tener una rotación de inventarios que más que se duplique, quiere decir en la práctica una cosa, que es que se han construido durante casi una década muchísimas unidades que no se han vendido. Colombia debería tener un stock de unidades no BIS de 1.500 a 2.000 unidades. Tenemos cerca de 9.000. Cerca de 9.000. Este mercado con 2.000 las daría para absorber e irse desprendiendo de ellas poco a poco. Tenemos cerca de 9.000, pero no tenemos cerca de 9.000 del 6 de agosto para acá. No, tenemos cerca de 9.000 que se han ido construyendo durante una década. Colombia se llenó de un stock de vivienda no BIS que hoy en día es el gran desafío para el crecimiento de este sector. Las iniciaciones crecen en negativo, naturalmente. ¿Cómo pensar que vamos a tener iniciaciones creciendo y que los constructores van a tener crédito constructor para nuevos lanzamientos si no han salido de su stock? Yo estoy convencido, en el gobierno estamos convencidos, que si nosotros no ayudamos a la desacumulación de ese inventario, el sector no BIS no va a haber nuevas iniciaciones y por lo tanto el dato de crecimiento del sector edificador no va a dar la vuelta. Recuperar el crecimiento, miren, la BIS crece al 22 y seguimos creciendo negativo. Si la BIS creciera al 50, creceríamos 0. Por el lado de la BIS no está la agenda de crecimiento está en la no BIS y en particular en la desacumulación de ese inventario. Tenemos muy claramente identificado qué es lo que tenemos que hacer para desacumular ese inventario. Y esa, si me preguntan a mí, me lo preguntaron estos días en un medio de comunicación, ministro, ¿usted qué es lo que más le preocupa del sector? Y yo le contesté, a mí lo que más me preocupa es el inventario de la vivienda no BIS. Claramente, lo que más me preocupa es el inventario de la vivienda BIS. Sin embargo, no todo es malo. Hay señales que a mí me parecen que son muy positivas. Aquí en Colombia hubo un gran debate sobre el desmonte del FRECH no BIS, de ese subsidio al segmento medio. Y algunos analistas dijeron, es que el sepulturero
de ese segmento fue el gobierno de Iván Duque. Ese era un sector, el sector medio, donde todos se tomaban de las manos y corrían felices por las verdes praderas hasta que llegó el gobierno de Iván Duque, quitó el Fresh No Bis y lo desplomó. Entonces, otra vez, yo no sé qué ven en los gráficos. Yo veo en este gráfico que el segmento medio, ese donde iba el Fresh No Bis, decrecía y decrecía. En agosto del 2018 paró de decrecer y empezó a decrecer un poquito menos. Y por primera vez, en un periodo de 3 años, tiene un registro positivo y hoy crece al 8.4%. Es el gobierno del presidente Iván Duque, el sepulturero, carga con la pena y el cadáver insepulcro de la vivienda del segmento medio. No, la vivienda de segmento medio por primera vez en los últimos 3 años crece en este gobierno y eso es una señal positiva, lejos de ser una señal negativa. Incluso no solamente lo vemos en las ventas, se está vendiendo más, no solo lo vemos en las ventas, sino que también lo vemos en los lanzamientos. Lanzamientos es la misma historia y estamos creciendo a 2 dígitos. Entonces mi lectura es, hay una problemática en el segmento No Bis, pero justamente, contrario a lo que dicen algunos analistas, no está en el segmento hasta los 350 millones de pesos. La problemática está particularmente concentrada en la vivienda de más alto valor, en la vivienda de 500, 600, 700, 800, 1000, 1500, 2000 millones de pesos. Ahí es donde hemos acumulado los inventarios, ahí es donde las ventas nos crecen negativos, ahí es donde los lanzamientos nos crecen negativos y ahí es donde está el desafío para darle la vuelta al dato de crecimiento. Hemos tomado varias medidas, ya me estoy extendiendo mucho, es que yo me emociono y me estoy extendiendo mucho. Hemos tomado varias medidas, las voy a pasar rápidamente para hacer una reflexión rápida sobre equidad y entrar a hablar del sector asegurador. A mí esta lámina me gusta mucho. Me gusta mucho sobre todo el desarrollo de la parte derecha. Este es un ejercicio del Departamento Nacional de Planeación. Este es un ejercicio que toma el gasto público y lo distribuye por quintiles de ingresos. Lo que nosotros vemos acá es, desde el punto de vista de la equidad, impresentable. Lo que estamos viendo en el primero de esos 3 gráficos del costado derecho es un tipo de gasto público donde el 50% de la plata se va al 20% más rico de la población. ¿Qué gasto es ese? El gasto pensional. Ese es el extremo del gasto inequitativo. El 50% de la plata de los impuestos de todos se va al 20%.